Bueno, bienvenidos a la segunda parte de la reunión sobre judaísmo. Ahora nos acompaña el doctor Wolfgang Vogt, que profesor de la Universidad de Guadalajara, jubilado, pero que tiene una amplísima obra literaria de historia también acerca de la literatura, de la historia, y coautor de este libro, El judaísmo y la literatura occidental. Entonces, él va a responder a sus preguntas y a tratar este tema que ustedes han presentado aquí, que es acerca de las dificultades de los judíos con otras culturas. Y hay algo que todavía no hemos abordado, que es el sionismo, la formación del Estado de Israel, el conflicto actual. Entonces vamos a empezar con esta parte. Y bienvenido, Wolfgang. Aquí, si quieres, siéntate aquí, ¿no? Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de un tema muy actual, que es la guerra en Palestina, en Israel. Y para entender esta guerra tenemos que conocer un poco los antecedentes, tenemos que saber qué es el Estado de Israel, qué significa el Estado de Palestina y desde cuándo eso tenemos que examinar. Están viviendo los judíos, es decir, la mayoría de los judíos que hoy día son ciudadanos del Estado de Israel, desde cuándo están allí, por qué se fueron de la Tierra Santa, porque sabemos que en el Antiguo Testamento los judíos vivían, sí, en diferentes lados. Había el exilio de Babilonia, había el exilio de Egipto. Moisés los llevó luego de Egipto, cruzando el Mar Rojo, a Palestina, y allí sí se asentaron, ahí vivieron mucho tiempo. La capital de los judíos es Jerusalén. Hay una novela que dice, nos vemos el título dice, hasta el próximo año en Jerusalén. Eso era así un saludo, una despedida. Es decir, Jerusalén es el centro de las actividades del judaísmo. Claro, no es solo la capital del judaísmo, también del cristianismo y del islam, pero los judíos siempre habían soñado de regresar a la Tierra Santa, de regresar a Jerusalén, de donde salieron en el siglo I después de Cristo, cuando hubo por parte de los romanos una destrucción del templo de Jerusalén, y luego se dispersaron por todo el mundo. De entonces, al norte de Europa fueron muchos otros, a otros lados, es decir, al norte de África, a Asia Menor. Es decir, los judíos ya no podían seguir viviendo en su propia tierra, y claro, cuando se presenta el siglo XX, pues vemos de que Jerusalén es una ciudad árabe. Allí sí viven algunos pocos judíos que son árabes, árabes judíos que siempre han vivido ahí, pero los judíos que están viviendo en el norte de Europa, en Estados Unidos, en los países árabes como en Egipto, en Siria, en muchos lados, en Turquía sobre todo, pues todos ellos empiezan a soñar con el regreso a su país, a Jerusalén y sus alrededores, con el regreso a Palestina, que es su tierra. Allí se desarrolla la acción, gran parte de la acción del Antiguo Testamento, es decir, es la tierra ancestral. Y entonces la pregunta es, pues, ¿qué hicieron los judíos mientras no estaban ahí? Claro, hay una minoría que siempre seguía viviendo ahí, y los árabes los aceptaron y nadie les dice nada porque dicen, bueno, ustedes toda la vida han vivido aquí, pero luego cuando a principios del siglo XX se está colonizando de nuevo la Tierra Santa y llegan muchísimos judíos, pues estos judíos buscan espacio y desplazan a árabes que siempre habían vivido ahí, y eso
es causa de un conflicto. Dicen los árabes, bueno, nosotros hemos vivido siempre aquí, ya tenemos siglos aquí, y dicen los judíos, pero era nuestra tierra hasta el siglo primero después de Cristo. Nos expulsaron y ahorita regresamos. Y bueno, pues allí está el conflicto y había ahí una pregunta, ¿por qué desplazan o expulsan a los judíos de tantos lugares? Y ahí podemos mencionar en la Edad Media, en el norte de Europa, los judíos se salieron de Alemania y se asentaron en Polonia y Rusia y en los países bálticos porque tenían muchos problemas en Alemania. Lo mismo pasó o de manera diferente, pero pasó algo parecido en España y Portugal con los reyes católicos. En España los judíos tenían que bautizarse, cristianizarse o abandonar el país. Y entonces la mayoría de los judíos emigró, una gran parte emigró a los países árabes y a Turquía. Y allí seguían hablando la lengua española, pero un español ya desconectado de España, que tiene una evolución diferente, y este español se llama el ladino. Y los judíos alemanes de la Edad Media también conservaron su alemán, pero evolucionó, cambió. Algunos dicen que es un derivado del alemán, es una jerga, es un dialecto, no importa, se llama el Yiddish. En alemán es Jüdisch, pero ellos dicen el Yiddish. Y entonces, sí, hubo siempre estos desplazamientos, hubo pogromos, los judíos, pues claro, no se integraban a una España católica. Y los judíos tampoco se integraban en una Rusia que era cristiana ortodoxa. Entonces, siempre tenían problemas y finalmente dijeron, bueno, pero nosotros deberíamos tener nuestra tierra y nuestra tierra es Palestina, nuestra capital es Jerusalén y lo que nosotros queremos hacer es asentarnos allí. Y entonces en el siglo XIX, sobre todo en el norte de Europa, en Alemania, se fundó un movimiento sionista que dice, no, los otros queremos regresar a, a Palestina. Esta es nuestra tierra. Pero eso es un grupo de judíos que forman el sionismo. No todos los judíos quieren regresar a Palestina. Ahí tenemos, por ejemplo, el escritor vienés Arthur Schnitzler que dice, bueno, aquí voy a regresar a una tierra de donde salieron mis antepasados hace 19 siglos. Es decir, no me interesa. Muchos judíos alemanes decían, pues somos alemanes y vamos a seguir viviendo aquí, que claro, con el nacionalsocialismo y con el holocausto, pues muchos sí salieron a Palestina porque decían, bueno, ya no nos dejan vivir aquí, pero de todas maneras el sionismo es un movimiento fundado en el siglo XIX y su pretensión es el regreso a las tierras ancestrales de Palestina. Entonces, esto, y ahí se explica por qué llegan los judíos. Entonces, al principio del siglo XX, cuando llegan allí, pues los habitantes, los árabes, dicen, bueno, ¿y a qué vienen estos? Y cada vez llegan más. Es decir, al principio, esta tierra hasta 1918 fue territorio turco, porque los turcos dominaban el norte de África, dominaban sobre todo Asia Menor, Siria, Palestina, pero luego cuando con la Primera Guerra Mundial los turcos participaron del lado que perdió, del lado de Alemania y del lado austrohúngaro, entonces
entraron a esta zona, a Palestina, los ingleses. Y a los ingleses, eso lo vemos, por ejemplo, en las novelas de Amos Oz. Amos Oz es un autor eh, israelí que escribe en hebreo y él dice, ¿no? Pues los conflictos, los ingleses a veces no saben qué hacer, ¿a quién le damos la razón? ¿A los judíos o a los árabes? Pues es una situación bastante difícil que se presenta ahí y así pues se está poblando esta zona que ahora es el Estado de Israel, se está poblando con judíos que vienen de muchas partes, que vienen del norte de Europa, que vienen de los países árabes, hay muchísimos que vienen de Siria, de Marruecos, en fin, pues de todos lados donde hay judíos. Y allí, y sí, llegan muchísimos judíos de lengua alemana. ¿Por qué llegan? Porque pues huyen del holocausto. Y así en 1947 se da una solución y se dice, bueno, este territorio ya no es protectorado inglés, ahorita va a ser un estado independiente, va a ser el Estado de Israel. Y allí llegan judíos de muchos lados, todos son judíos, pero tienen, eh, tienen idiomas diferentes, costumbres diferentes. Tenemos por un lado los judíos que son árabes, y entonces llegan y pues tienen unas costumbres, pues sí, una cultura árabe. No conocen bien a Beethoven, pero sí conocen la música árabe y entonces los judíos del norte de Europa dicen ustedes son unos bárbaros, no tienen la verdadera cultura occidental. Hay los judíos también árabes de Marruecos, llegan cada vez más, porque en la medida en que crece el Estado de Israel, se está poblando cada vez más, pues los judíos que, por ejemplo, viven en Marruecos, pues son como perseguidos, porque les dicen, no, pues ustedes están, los judíos están en contra de nuestros hermanos árabes que viven en Palestina. Entonces, así se crea un conflicto, cada vez llegan más judíos árabes a Palestina o al Estado de Israel, igual llegan muchos judíos rusos, ya están ahí muchos judíos alemanes, y en fin, todos ellos llegan a este nuevo territorio, y ahorita, pues sí, están en su tierra, o lo que era su tierra hasta el siglo I. Ahí está Jerusalén, ahí estaba el templo de los judíos, y ahí se juntan todos. Pero ahora, pues hay que pensar también en los habitantes originales, que son los árabes, porque ellos siguen ahí y no es tan fácil desplazarlos. Entonces, hay que convivir. Y hay judíos que están bien dispuestos a convivir. Eh, y otros que dicen, no, pues nosotros estamos aquí en nuestra tierra, no nos importan los demás, que se vayan a donde sea. Aquí es Israel, esta es nuestra tierra. Entonces hay esta división en la sociedad judía, porque ustedes saben de que hay la propuesta de dos estados, es decir, una separación entre Israel y Palestina. Hay incluso un gobierno palestino, pero no lo quieren reconocer los judíos, los israelíes. Es decir, hay que tener cuidado porque israelí y judío no es lo mismo. Es decir, los israelíes son los habitantes del Estado de Israel. En un 80% o más o menos son judíos, pero en un 20% son árabes. Es decir, los árabes que vivían allí en Jerusalén y en otras partes allí del Estado de Israel, pues recibieron los pasaportes
judíos, es de los pasaportes israelíes. Y eso también es un conflicto porque hay dos grupos de habitantes, los judíos y los musulmanes son árabes. Y hay que tener cuidado porque la situación en Israel es muy compleja, porque hay muchos árabes judíos, es decir, todos los judíos que salieron de Siria, de Marruecos y ahorita están en Israel, pues ellos, pues sí, son de cultura árabe, o eran, pues ahorita se está cambiando la cultura y ellos, pues también son árabes, son judíos árabes. Hay judíos alemanes, hay judíos árabes, hay judíos turcos, es decir, hay judíos de muchos lados. Hay judíos rusos, por supuesto, y muchas veces nos decimos, bueno, los árabes y los judíos, pero bueno, los árabes dicen, bueno, nosotros no somos antijudíos. Es decir, nosotros respetamos a los judíos que antes de la llegada de los judíos del norte de Europa, es decir, antes, ya en el siglo XIX, vivían en Palestina. Estos son judíos que desde generaciones están ahí. Nosotros estamos en contra de estos judíos que llegaron a nuestro territorio y nos quitaron nuestras casas. Entonces, allí está el problema. Edward Said, que es un escritor norteamericano, pero de origen árabe, describe este conflicto y dice, no, pues cómo es posible que llegan y expulsan unos a otros. Y también hay autores judíos, hay uno que se llama Kanyuk, que no está en el libro del judaísmo, porque este libro hace poco lo descubrí. Él dice, nos describe de cómo era la situación así entre 1945 y 1950, es decir, ahí llegaron de repente, llegó un barco de judíos alemanes que habían sobrevivido al holocausto, llegaron directamente de los campos de concentración y no sabían dónde asentarse, dónde alojarse. Entonces se dio este fenómeno y este autor judío Kanyik lo critica, él escribe en hebreo, lo critica y dice, no, pero ¿cómo es posible que sacaron a los árabes que vivían allí con el argumento que habían sufrido mucho y ahora a ellos les tocaba vivir en esta casa porque ya querían su casa propia y vivir con tranquilidad? Entonces, ahí sí había enfrentamientos, había choques, pero bueno, había judíos como Kanyuk, como muchos, que dicen, pues vamos a crear dos estados, además de Israel, debe haber un estado palestino, tienen que convivir pacíficamente judíos y árabes, porque los árabes, igual que los judíos, son semitas, son pueblos hermanos, y los pleitos que tenemos ahora son pleitos entre primos, es decir, y eso es lo que mucha gente no entiende, es decir, no es tan fácil decir Israel contra Palestina, ¿no? Bueno, 20% de la población de Israel es árabe, es palestina, pero muchos que viven allí en la Franja de Gaza, que que es una zona entre Israel y Egipto, un territorio muy chico, pero muy poblado, con muchos edificios altos, pues estos son palestinos que no viven en Israel y que pues están así como aislados, no los dejan entrar a Israel y les cuesta también trabajo entrar a Egipto. Es decir, es una situación muy desesperante para la población de Gaza. Y luego tenemos los de Cisjordania, es decir, es este territorio que está entre Israel y Jordania, y que antes de la guerra de 1967 era jordano, pero ahorita es Israel, porque la guerra del 67 la ganaron los israelíes.
Pero vamos a concentrarnos en el año 1947, es justamente cuando se funda el Estado de Israel. Entonces, hasta 1967, cuando es esta guerra de una semana o de 6 días o 7 días, no me acuerdo cuánto duró, pero duró muy poco tiempo. Es decir, los países árabes querían reconquistar todos los territorios que según ellos habían perdido, pero resulta que Israel tenía una fuerza militar increíble y ganó la guerra en pocos días. Entonces, le quitaron a Jordania todo este territorio que se llama Cisjordania, y este territorio, pues ahí está el Mar Muerto, Jericó, es decir, muchos lugares bíblicos importantes. Y entonces, pero los árabes que vivían allí siguen viviendo allá, y ahí está el problema que los judíos quieren reconquistar esto, o bueno, ya lo reconquistaron, pero quieren ocuparlo, y cuando con asentamientos, y allí hay un convenio que dice no, es decir, lo que son territorios palestinos, ahí deben vivir solamente los palestinos, y este conflicto ya tiene muchos años. Entonces, están desplazando de forma desde el derecho internacional, porque el convenio internacional dice, ¿no? Cada uno en su territorio, pero luego el gobierno de Israel les concede más pedacitos de territorio palestino, cada vez más pedacitos a los judíos, y entonces construyen ahí sus casas y se sienten desplazados los palestinos, y dicen, bueno, pues siempre hemos vivido aquí y así tenemos este problema. Pero por el otro lado hay muchos árabes integrados al Estado de Israel, que reciben apoyos como ciudadanos israelíes, y eso es un buen camino, pero desgraciadamente últimamente, sobre todo con el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno judío nacionalista de derecha, la izquierda en el Parlamento es minoría, aunque yo calculo que hay un gran porcentaje de judíos que están por el camino de la conciliación y por el camino de los dos estados, es decir, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, pues el conflicto no se resuelve. ¿Por qué? Porque hay judíos radicales. La derecha lo que quiere es enfrentar e imponer sus intereses nacionales, en este caso judíos, y no le hace concesiones a la otra parte. Entonces, eso es lo que causa cada vez más conflictos. Y claro, si vemos las noticias, entonces nos damos cuenta de que, pues, de Gaza, así, habría que ver que hay palestinos moderados, como el gobierno de Abbas, que es el gobierno palestino, pero no lo reconocen verdaderamente los israelíes. El gobierno israelí tiene sede más bien en Cisjordania, y tenemos por el otro lado grupos árabes o musulmanes radicales como el movimiento Hamas, que no quiere negociar, sino que dice que tenemos que imponer nuestros derechos por la fuerza. Y Hamas está en esta franja de Gaza, pero pues es una franja que está ocupado por edificios altos, es una ciudad aislada, y ellos están, que no se sabe, no sé quién empezó, es una guerra, nunca se sabe, pero pues Hamas está mandando cohetes a territorio de Israel, y Israel, que tiene un ejército poderoso, está atacando
Gaza, la ciudad de Gaza, el territorio o la franja de Gaza. Entonces eso es algo terrible porque dices, no, pues están matando niños, están matando, claro, están matando a civiles, pero eso en la guerra siempre ocurre. Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el bombardeo de Dresde en Alemania, se dijo a los ingleses, ¿y para qué bombardean a población civil? Y eso, lo que se está haciendo ahora, se está bombardeando a la población civil, pero el ejército israelí dice, pero dentro de esta ciudad de Gaza hay muchos centros militares de de Hamas, de este grupo radical, y claro, al final ya nadie diferencia y los que sufren son los civiles, las familias, a veces cae un cohete en una guardería, en una escuela, y ya nadie sabe nada, se bombardea y se bombardea, y la que sufre es la población civil. Pero además no se ha puesto de acuerdo, o no veo hasta el momento, no han llegado a ningún acuerdo, porque se ve que jamás apuesta a la defensa a atacar a una guerra, pero no tienen posibilidades de ganarlo. Ahí las últimas cifras que dicen que hubo 200 muertos de palestinos en Gaza y más o menos 10 muertos en Israel, en la gran zona metropolitana de Tel Aviv. Ahí mandan sus cohetes, sus armas, los de Hamas, pero algunos pocos llegan a su destino, destruyen una casita, uno cayó en un camión, había 6 muertos y cosas así, pero si se ve la dimensión, pues una casita en las afueras de Tel Aviv no se puede comparar con un edificio de 10 o 20 pisos en la ciudad de Gaza. Y si se ve en algunas fotos, se cae un edificio de estos. Y entonces, esta guerra es algo que no tiene sentido, que no tiene solución. Es decir, hay que pararla. Y pues tampoco tiene sentido de decir de que los de Hamas o los de Gaza, cuando una guerra, que los otros son terroristas. En la guerra, pues sí, los dos lados son terroristas, todos unos van contra otros, es una guerra. Y bueno, se puede hablar, y eso se hizo al final de la Segunda Guerra Mundial en los tribunales de Nuremberg, de los crímenes de guerra, pero eso se ve después de la guerra y se decide y se juzga si se cometieron faltas, si se hicieron cosas inmorales no permitidas por el derecho internacional, y en fin, todo eso es muy difícil a juzgar. Y bueno, el meollo del conflicto, y eso no salió tan claro en las noticias, es de que primero, ya lo mencioné, en territorio palestino, ahí en este territorio, cada vez con el consentimiento del gobierno israelí, hay colonos que se instalan allí y quitan su espacio, su territorio a los palestinos. Y lo que derramó el vaso, la gota que derramó el vaso, era de que hace poco llegaron los israelíes a un barrio céntrico árabe de Jerusalén y querían sacar a los habitantes diciendo que ellos necesitaban el espacio, que por favor sálganse de aquí, ahorita ya van a ser estas casas propiedad de colonos judíos israelíes. Y claro, los árabes están ahí, también son israelíes. Digo, oye, pues somos ciudadanos, ¿y por qué nos quitan nuestras propiedades? Nada más por ser de otra religión y de otra etnia, aunque no hay tanta diferencia entre judíos y árabes. Los dos son pueblos semitas. Entonces vamos a ver, y eso es el conflicto que hay ahora, y
muchos países de la comunidad internacional critican a Israel por atacar la ciudad de Gaza, pero Estados Unidos, donde viven muchísimos judíos, yo creo que en Estados Unidos viven tantos judíos como en todo el Estado de Israel, que no rebasa los 10 millones, es menos creo, y entonces ellos pues están así en el medio y cuando el Consejo, cuando la ONU trata de tomar una decisión, Estados Unidos se niega a condenar a Israel. Y todos los demás dicen, pero somos mayoría. No, pero Estados Unidos tiene derecho de veto. Entonces, eso es una situación, pero de todas maneras el gobierno de Estados Unidos trata de intermediar, es decir, están allí en medio, no saben muy bien cómo resolver el conflicto sin meterse en problemas. Pero ahora quisiera yo hablar un poco del Estado de Israel, fundado en 1947. Es un Estado muy joven, un Estado, pues ya lo sabemos, que ha pasado por muchos conflictos, es decir, muchos países árabes no lo reconocen como Estado legítimo, pero otros sí. Egipto tiene relaciones diplomáticas con Israel, es decir, es que no todos los estados árabes rechazan Israel, en fin, es un conflicto bastante complejo, está todo eso muy complicado y bueno, pues se pensaba que se podía solucionar eso creando los dos estados, el palestino, el de Israel ya existe, y podrían convivir judíos y árabes ahí de manera pacífica, como en parte ya lo están haciendo. El 20% de la población de Israel son musulmanes árabes, entonces son ciudadanos de Israel con el pasaporte, los otros son judíos, pero hay muchos judíos, es la mayoría en el mundo que no son israelíes. Pero vemos la situación especial de Israel. Es decir, Israel es un estado fundado en 1947 y este estado tenía que crear su propia identidad nacional. Pues claro, los judíos llegaron de todas partes del mundo y dicen, ya somos un solo pueblo y ahorita, ¿cuál es nuestra cultura en común? Bueno, unos decían, pues venían de Rusia, pues hablamos ruso, como los padres de Amos Oz, que es uno de los autores israelíes importantes, que nació o ya había nacido cuando se fundó el Estado de Israel, y luego llegan otros que conservan su lengua y cultura alemana, llegan los judíos árabes de Marruecos, de Siria, y todos son diferentes. Entonces, y todos hablan idiomas diferentes. Entonces, ¿qué idioma se habla? Pues los judíos que llegan de Europa Oriental dicen, bueno, la lengua más importante para nosotros es la lengua yiddish. El yiddish es un derivado del alemán. Y ahí tenemos un autor, Isaac Bashevis Singer, que es premio Nobel, y él nació en Polonia, escribió gran parte de su narrativa en Polonia, luego emigró a Estados Unidos, pero siguió escribiendo en yiddish, jamás escribió en inglés. ¿Por qué no? Pues no lo aprendió, no era su idioma, él escribió en su idioma propio, en el yiddish. Y en Estados Unidos había una gran población judía que seguía utilizando la lengua yiddish. Había, y todavía hay, pero muy pocos, periódicos en yiddish. El yiddish es esta lengua germana alemana que se escribe curiosamente con letras hebreas. Entonces ya para leerlo es difícil, oyéndolo se puede entender un poquito más. Y parecía
o pareció así en los años 60, 70, de que esta población judía de Estados Unidos iba conservando su identidad judía yiddish, pero un día decidieron, no, vale más aprender el inglés, y el inglés desplaza al yiddish. El yiddish ahora es una lengua minoritaria. Luego llegan la gente a Israel y piensan los judíos que hablan yiddish, aquí nuestra lengua, el yiddish, que es la lengua judía, es la lengua de los judíos, se va a hablar, va a ser convertirse en la lengua oficial, porque como decía ahí, ¿no?, en una novela de un autor ruso judío, ahí la gente decía, no, pues la lengua más importante del mundo es el yiddish, y hasta los ángeles en el cielo hablan el yiddish. Y luego llega la gran desilusión, pues se decide que la lengua de Israel no va a ser el yiddish, va a ser el hebreo. Pero ¿cómo? El hebreo, ¿quién lo habla? El hebreo es como el latín, lo conocen los intelectuales, algunos escritores, lo conocen los rabinos, por supuesto. El Antiguo Testamento, la Torá, está escrita, es un libro escrito en yiddish, es la lengua de culto, la lengua que se utiliza en la sinagoga, pero como el latín es una lengua que solo saben los cultos, es decir, el pueblo no conoce el hebreo, pues tal vez tiene algunas nociones, sabe algo, como en otros lados saben algo de latín, pero no se lee en latín, entonces tampoco se leía en hebreo, o sí había algunos autores muy cultos en Europa Oriental que escribían en hebreo, pero nada más, tenían pocos lectores cultos, y la mayoría escribían yiddish. Y los que vivían en Turquía, en los países árabes, ellos tenían su propio idioma, y este idioma es derivado del español, el ladino, pero ahí no se produjo ningún gran autor, pues uno, que es Elías Canetti. Y Elías Canetti, que nació ahí en territorio turco, que ahora es búlgaro, pues él decía, pues sí, yo de niño chico me educaron con la lengua ladina, que es español, pero pues esta lengua nadie la conoce, pues es que no. Él se fue ya de joven, de adolescente, a estudiar a Viena y escribió en alemán. Y habla en su autobiografía de la lengua ladina, pero dice, no, pues no hay literatura importante en esta lengua. Mi lengua es el alemán. Entonces, los autores judíos, pues los que pues utilizaban, es decir, los idiomas de los países donde vivían, el alemán, el francés, el inglés, el árabe, el español, algunos incluso, muy pocos. Y así los idiomas que se conocen en el mundo, porque hay poca gente que sabe ladino, que sabe yiddish, y el yiddish, pues sí, tiene una posición excepcional con Isaac Bashevis Singer, que es un autor de suma importancia, que tiene el premio Nobel, pues sí, gracias a él el yiddish se levantó, se elevó a la categoría de lengua literaria, pero él mismo dice, pues mucha gente decía, no, yo no voy a hablar yiddish, ¿por qué? Porque es una jerga, no es como un dialecto, es algo para las clases inferiores. Una gente culta habla el alemán, y todos los judíos de Europa Oriental que llegaron a Alemania dicen, no, pues vamos a aprender bien el alemán, ya sabiendo yiddish ya no está tan difícil aprender el alemán. El alemán, por supuesto, para ellos era superior al yiddish. Entonces tenemos estas lenguas que hay, es decir, hay dos lenguas judías, ninguna de las dos se impone en Israel, y entonces
un grupo de intelectuales dijo, bueno, lo que vamos a hacer es imponer el hebreo, pero la gente no sabe hebreo. Bueno, sabe algo y además un idioma de tiempos bíblicos no tiene vocabulario suficiente para expresar el mundo moderno. Entonces, lo que ellos hicieron basándose en la Torá o en el Antiguo Testamento, tomaron este vocabulario básico y lo complementaron con un vocabulario actualizado, donde entra también la tecnología y todo esto. Y entonces crearon una lengua hebrea moderna. Esta lengua hebrea moderna la tenían que aprender todos los israelíes. Y Amos Oz tomó este ejemplo de autor israelí o, bueno, hebreo. Este Amos Oz es él nació allí, él pasó la infancia allí y dicen, bueno, mis abuelos todavía hablaban ruso, mis padres pues ya estaban en medio, es decir, mis abuelos sí habían aprendido hebreo, pero entre ellos hablaban el ruso. Y él como de niño pasó la infancia en Jerusalén y estudió en el hebreo, para él el hebreo ya era su lengua. Entonces, así le pasó a muchos judíos que llegaron ahí. Los grandes tenían que aprender el hebreo, pero los chicos, pues ya aprendieron desde la infancia este nuevo idioma. Y lo interesante de todo eso es que surgió una literatura hebrea moderna. Y el padre, digamos, un autor fundamental de esta literatura hebrea moderna es Shmuel o Samuel Agnon. Samuel Agnon, que vivió en Europa Oriental, pues era un hombre muy culto y él pues era de los pocos autores judíos que utilizaban el hebreo. Y ya cuando para escribir su narrativa, y cuando llegó a Israel, que era uno de los primeros inmigrantes, pues decían, no, pues este ya escribe nuestro idioma nacional. Es decir, él ya tiene un público, claro, un público muy reducido, porque el judío normal y corriente no sabe hebreo o sabe muy poco. Entonces ya tenemos la base de una literatura nacional. Es decir, es una especie de padre de la literatura nacional hebrea y de la moderna. Y claro, ahí mencioné a otro autor que es Amos Oz, pues él se educó desde niño en Israel, pues claro, escribió también en hebreo, que era el idioma que mejor dominaba, y entonces este autor es también uno de los grandes de la literatura hebrea moderna, y hay más autores. Entonces ellos en su obra se refleja el Israel moderno. Y así tenemos una literatura de Israel que se escribe en hebreo y la gente, y bueno, pues hay muchos autores. Aquí en el libro del judaísmo, no sé si lo ven o si me ven, hay un capítulo con los autores más importantes y o algunos de los más importantes. Y bueno, ahorita tenemos una vida cultural propia en Israel, una literatura hebrea, los periódicos están en hebreo, está la Universidad Hebrea de Jerusalén, es decir, sí, es un país que tiene su propia lengua y si ven los noticieros, las declaraciones de los políticos de Israel,
se hacen casi siempre en hebreo. Entonces, y luego lo interesante es, pues voy a referirme, en el libro no aparece mucho, a una autora de novelas policíacas que se llama Bat Yagur. En una época había bastante de sus novelas en las librerías, y yo me acuerdo, allí aparece un detective, bueno, un inspector de policía. Él es originario de Marruecos y él pues tiene que interrogar en su trabajo también a jardineros árabes y en fin. Y lo interesante es, claro, tal vez porque nació en Marruecos, conoce el árabe, es decir, muchos israelíes saben el árabe, y los árabes que viven en Israel saben el hebreo porque pues es el idioma del país en que viven. Es decir, tienen su idioma materno, que es el árabe, y tienen el y conocen también el hebreo. Hay así una relación muy estrecha entre las dos culturas, y son idiomas semíticos, son idiomas emparentados. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, y tampoco hay que pensar como yo lo pensaba en principio. Bueno, los judíos todos son blancos, son como los judíos de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, y, eh, y se oponen a los árabes. Pero no, ahí en Israel un gran grupo de judíos que son de origen árabe, que siempre han tenido el contacto más con el mundo árabe. Pero hay otros judíos que uno ve y dice, no, pues no hay ninguna diferencia. Yo me he tocado conocer a muchos judíos, pues son alemanes. Es decir, se ve como, y ahí también ese problema, la definición de qué es un judío, cómo lo defino. Pues por lo general lo definimos como una gente que me es más bien morena, con el pelo oscuro. Hay judíos que se definen así, y, pero luego digo, pues no puede ser. Pues yo, uno de los primeros judíos que conocí fue un muchacho, un polaco, en mi época de estudiante, y él era pelirrojo. Y luego empecé a leer las novelas de Singer, y Singer en las fotos también sale como pelirrojo. Entonces no se puede decir que el judío es negro, es oscuro. Pues sí, hay muchos judíos así, pero también hay algunos pelirrojos. Hay unos que son blancos y otros que son muy oscuros. Yo me acuerdo hace 30 años en El Informador vi un reportaje o noticias sobre dos bodas en Guadalajara, una boda de judíos sefarditas, es decir, de ascendencia árabe, todos muy morenos, y otros de judíos ashkenazi o que de origen yiddish, y todos muy blancos. Es decir, ahí en los judíos, pues hay de todo. Y dice, bueno, hay una raza judía y se puede notar por la forma de la nariz, y pues son cosas muy subjetivas. Y además, eso también es lo más curioso. Hace poco, un año o dos, vi una película de Etiopía, y eran los actores judíos de Etiopía, pero todos, no me acuerdo si era Etiopía o Somalia, y eran negros. Es decir, los judíos, también hay judíos negros, que son los judíos falasha. Los falasha son judíos negros. Entonces, cuando uno se pregunta, pero ¿cómo es la característica racial de un judío? Pues hay de judíos negros hasta judíos pelirrojos, hay de todo. Es decir, es muy difícil
definir la raza judía. Incluso hay obras donde se niega de que hay una raza judía, pero tenemos la idea de que sí existe. Hans Küng, un teólogo alemán que acaba de morirse hace poco, en su libro, es un libro muy bien documentado, muy importante, sobre el judaísmo, en su primer capítulo nos habla de las características de los judíos. Dice, pues es muy difícil encontrar un denominador común. Es decir, claro, tenemos esta idea de la raza judía y el judío tiene determinados rasgos, pero cuando se trata de ver qué es la sangre judía, pues muy difícil definirlo, y hay autores que dicen, hay un francés, ¿sí?, de principios, bueno, de los años 50 del siglo pasado, Roger Pierrefitte, que escribió un libro y dice, ¿saben qué? Los judíos se mezclaron tanto, y si vemos las biografías de gente importante, todos tienen sangre judía. Todos vamos a tener un antepasado judío. Eso es lo que le pasó a uno de los grandes nazis, Himmler, le descubrieron una abuela judía. Pues sí, a lo mejor muchos tenemos sangre judía y no lo sabemos. Es decir, eso de separar las razas en este caso es muy difícil. Bueno, pues si tienen preguntas o comentarios, tenemos unos 10 minutos todavía para comentarios o preguntas que tengan ustedes.